toman decisiones. Las personas que escuchan la palabra toman decisiones ¿para qué? Para vida eterna. Así que ese pueblo que había sido ministrado por el pastor Pavel Goía dijo: necesitamos que nos bautice. El problema es que era invierno, todos los ríos estaban congelados, todo estaba en nieve y el frío era insoportable. Así que el pastor tomó una decisión. Buscaron el lago más extenso y comenzaron a caminar sobre el hielo, y todos fueron abrigados y comenzaron a picar para romper el hielo y encontrar el agua, y allí realizó los bautismos de las personas que habían creído en el Señor. Con valentía y fe, uno a uno los candidatos al bautismo entraron en el agua helada, y el pastor Pavel bautizó a cada persona en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque el frío era intenso y penetrante, todos sintieron una calidez espiritual y un profundo sentido de paz y alegría por haber dado ese importante paso de fe. ¿Qué pasó? Todos regresaron a la iglesia temblando de frío, pero con sus corazones ardiendo. Esta experiencia fortaleció aún más el compromiso con Dios y su determinación de vivir y predicar el Evangelio sin importar las circunstancias. ¿Por qué relato esta historia? Porque el pastor Pavel hizo muchas cosas en su ministerio en Rumania en la década de los 70, pero será recordado por la tremenda hazaña contra el régimen comunista de entonces y enfrentar la situación climática y cumplir la tarea encargada. Amigos, como adventistas del séptimo día, cuando ya llegue el día de partida, ¿por qué les gustaría que lo reconocieran? ¿Por qué? No me diga, solo medite. ¿Por qué le gustaría que Si supieras que le quedan solo 8 días de vida, ¿qué harías con tu vida? ¿Cuál es la responsabilidad primaria que tiene la iglesia ante el mundo? ¿En qué ocupó el Señor Jesús la mayoría de su tiempo desde que inició su ministerio, según la profecía? ¿En qué ocupó Jesús todo el tiempo cuando vino a la tierra? ¿En qué pensó? ¿En mansiones? ¿En hacer fortuna? ¿En viajar? ¿En qué pensó el Señor Jesucristo? Entonces, vea qué interesante, que siempre es bueno saber que tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué seré recordado cuando yo ya no esté? A mí me impresiona lo que hizo el Señor Jesucristo. Y quiero ir en 2 ejes en esta mañana. Hay pan y hay vino. Y Juan capítulo 13, versículo 15 dice una grande. Juan capítulo 13, versículo 15 dice algo muy importante. La palabra de Dios dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también ¿qué? Hagáis. Muy bien. ¿Quién dio el ejemplo? Y Jesucristo dejó el legado para su iglesia. Él dejó ejemplo en todos los aspectos de la vida. No solamente en la humildad de venir y lavar los pies, sino en el ejemplo de utilizar el tiempo en lo que se debe usar. Y el tiempo que Jesús usó, lo utilizó para hacer bien, para ayudar, para bendecir. En esta oportunidad, amados hermanos, vamos a hacer énfasis primordial a la vida de Jesús, no desde su bautismo, la última noche de Jesús, mejor dicho, el jueves de noche y el viernes de día hasta las 3 de la tarde. ¿Qué hizo Jesús en ese último, aparte de entregar, de estar aquí con nosotros? ¿Qué le interesó Jesús mientras iba en ese proceso desde la entrega hasta la crucifixión? ¿A cuántos salvó Jesús en ese tiempo? ¿A cuántos quiso salvar? ¿Cuántos se dejaron salvar? ¿Cuántos no aceptaron la salvación? Según el registro bíblico. ¿Lo habían analizado alguna vez? ¿Por qué? Porque Jesús da ejemplo y las prioridades de nosotros como cristianos son otras.
Es bueno proyectarse. Venía escuchando hoy en la radio los sueños del hombre: estudiar, tener un apartamento, una casa, viajar, tener carro último modelo, tener tecnología último modelo, y tener dinero, viajar, y ya logró todo, tuvo títulos, y se murió, y no creyó, se perdió. Realmente quien le da sentido a la vida es la presencia de Jesús. Y cuando la presencia de Jesús llega a mi vida, lógicamente puedo cumplir las tareas para las cuales Dios me colocó en esta tierra, pero mi prioridad será hacer la voluntad del Señor y compartir la buena noticia que hay en Jesucristo. Así que nos va a inspirar el hecho de que Jesús utilizó, cómo influyó en ese último día de la vida. Quiso influir sobre Judas. Vamos a ir rápidamente. Mateo capítulo 27, versículos 47 y 48. Mateo 27, 47. Vamos a analizar 7 momentos especiales que Jesús quiso tener. No tienen, ahí está. Le agradezco que lo pueda proyectar, entonces yo lo leo, me queda más fácil. Mateo 27, 47 y 48. 27, 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo a Elías ya maestro. Estoy leyendo Mateo 27, 47. ¿Y el 48? No, perdónenme. No sé, me quedó guardada la información, no es la cita. Regálenme en un momento. Si ustedes leen el Evangelio paralelo, le dice: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hasta el último momento el Señor Jesucristo le mostró ¿qué? Mi misericordia. Hasta el último momento, discípulos, pero no fue oída su última súplica de amor. Cuando dice amigo, con un beso, hasta ahí la gracia de Jesús no pudo hacer más. Dice: los malos rasgos de su carácter llegaron a predominar. Entregó su mente al dominio de las potestades tenebrosas y se airó cuando sus faltas fueron reprendidas, y fue inducido a cometer el espantoso crimen de vender a su maestro. El Señor quiso salvar a Judas, pero su corazón obstinado no lo dejó. Cuando el Señor Jesucristo quiso redimirlo, Él no alcanzó a ceder a las tiernas invitaciones del Señor. Jesús quiso salvarlo. Habían dado 3 años y medio, pero no dejó, no permitió que la gracia de Dios tomara completa posesión de su vida. Hermanos, el Señor siempre quiere salvarnos. Él nos ha incluido. Quiso salvar a Judas, pero Judas no se lo permitió. Segundo personaje, Mateo 26, versículo 69. 26, 69. Versículo al 75. Dice la Biblia que estando Pedro sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo de la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también ese estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento y dijo: no conozco qué al hombre. Un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eras de ellos, porque en tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a ¿qué? Maldecir y a jurar: no conozco a qué, a tal hombre, y enseguida que cantó el gallo. Amados hermanos, Jesús quiso salvar a todos. Pedro hasta el momento había confiado en su propia justicia y no había entendido que era la gracia y el poder de Jesucristo que lo podía fortalecer para no negar a su maestro. Lamentablemente maldijo, dice el de sábado a la gente, dijo cosas muy profundas, soeces, grotescas en contra de su Salvador. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ustedes saben que
Pedro seguía a Jesús de lejos y Jesús ya había entrado al pretorio, al lugar donde los colocaban en un cepo, los encadenaban donde no podían y totalmente la espalda quedaba descubierta y con un rejo que terminaba en 7 ramales, que en sus puntas tenían grebas de hierro y de huesos de humanos. Eso se incrustaba en las pieles. ¿Y cuántos azotes daban los romanos? 40 menos 1. 39. Yo no sé por qué la Biblia dice 40 menos 1, en vez de decir 39, pero así está escrito en el original, 40 menos 1. Y cuando Jesús está siendo vituperado y pagando por la negación de Pedro y sufriendo el castigo, porque el castigo de nuestra paz cayó sobre él, dice que mientras las palabras de negación aún estaban en los labios de Pedro, el gallo cantó. Dice, y penetró a sus oídos. Recordó las palabras de Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Mientras giraba y el Salvador apartó la vista de los jueces y la fijó fijamente en Pedro. Esa mirada llena de compasión y perdón, no hubo una sombra de ira. Mientras Jesús sufría el castigo, esa mirada penetró el corazón de Pedro y el alma de Pedro se estremeció. Su corazón se quebrantó. Salió apresuradamente del salón del juicio y se precipitó fuera de la ciudad llorando amargamente. Judas salió llorando de remordimiento, pero Pedro salió llorando arrepentido y entendió que el sacrificio de su Salvador iba a completar su falta y su capacidad de realmente mantenerse de parte del Señor y no negarlo más. Entonces esa mirada de amor salvó ¿a quién? A Pedro. Judas se pierde, Pedro se salva. Jesús, a pesar de que Pedro lo negó, no le negó su misericordia y en la mirada le dijo: no, aquí estoy sufriendo por ti, tú puedes ser salvo, yo te perdono. En esa mirada compasiva, Pedro vio a un Salvador misericordioso, porque el gran anhelo de Jesús es que salvar, salvación y sangre hasta el final, hasta el final. Me queda poquito. ¿Quién más se puede salvar? ¿Quién más se puede salvar? Pues saben, después de Pedro, a la mañana llamaron a otro señor llamado Pilato. Mateo 18. ¿Por qué yo estoy como tengo las citas trucadas? No sé qué pasó conmigo. No es Mateo 18, eso no es Mateo 18, eso tiene que ser Mateo 27. 27. Dice el versículo 11: Jesús pues estaba de pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Estoy Mateo 27, 11. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Y Pilato entonces le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Si ustedes leen el Evangelio, es que no es Mateo, es Juan 18. Juan 18, 37. Vamos a Juan 18, 37. Juan 18, 37 y 38. Les leo de nuevo. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú qué? ¿Rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para dar testimonio de qué? De la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye ¿qué? Mi voz. Le dijo Pilato: ¿y qué es qué? La verdad. Y dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Mire qué interesante. Pilato, Jesús quería salvarlo. Dios le había revelado a su esposa, le había revelado en sueños que no metiera las manos por él. Y encontramos, hermanos, que Pilato tiene una conversación y Jesús se quiere presentar como la verdad y le dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato le dice: ¿y qué es la verdad? Y cuando queda la respuesta,
Hay otras voces afuera que están llamando a Pilato para ver qué va a hacer con Jesús. Y las voces que profirieron los demonios afuera fueron atendidas por Pilato y le dio la espalda a Jesús. ¿Qué pasó con Pilato? Dice que mientras las palabras de negación, Pilato sintió una simpatía profunda por Jesús. Sin embargo, no tenía la firmeza para actuar conforme a sus convicciones. En su corazón, Pilato sabía que Jesús era un prisionero inocente, pero se dejó influir por el clamor popular y su deseo de mantenerse en buenas relaciones con los judíos. Su indecisión lo llevó a ceder ante la presión y entregar a Jesús para ser crucificado. Dice, Pilato se hallaba convencido de la inocencia de Jesús, sin embargo se vio desbordado por la turba. Por un momento la voz de la justicia y la misericordia se oyó, pero no tenía suficiente fortaleza moral para cumplir con lo que él sabía que era justo. El pueblo clamaba por la crucifixión de Jesús y él se la cedió. Pilato no participó de la salvación que el Señor Jesucristo quiso darle. Le dio la espalda y entonces Pilato tuvo un final feliz, un final tremendo, un final que no fue propicio. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una oración por la hermana. Cierren sus ojos, hermanos. Querido Señor, amado Padre, tú eres misericordioso y fiel sumo sacerdote que acepta a los que se acercan por Jesucristo, por medio de Jesucristo, para favorecer a sus hijos. Tú conoces a tu hija, Señor. La hermana tiene alguna dificultad en su salud y conoces su dolor. En esta mañana suplicamos tus méritos, tu salvación, tu fortaleza, que ella pueda sentir tu brazo, tu sanidad, que ella pueda regular su cuerpo y ella tenga la bendición del soberano. Amén. Esperamos en tu misericordia. Tú eres Dios Todopoderoso, que ahuyentas todo dolor, que ahuyentas toda situación dura y difícil. Oramos por tu hija, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a permitir que solo una hermanita se quede ahí sentada. Los demás hermanos se van a sentar. Entonces dice que en efecto, si Pilato hubiera esperado un segundo, su desenlace no había sido tan fatal. Él muere loco, corriendo por las calles de Jerusalén, gritando: Jesús, Rey de los judíos, Jesús, Rey de los judíos, porque quedó con un cargo de conciencia que entregó sangre inocente. Bien, hermanos, Marcos capítulo 15, versículo 21. Marcos 15, 21. ¿Lo tienen? Díganme a ver si lo tienen. Wow, Marcos 15, 21. La palabra de Dios dice que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro el Rufo, que venía al campo a que llevara la cruz. También está registrado en Mateo 27, 32. Simón de Cirene, Jesús quiso salvar a Pilato, Pilato lo condena y ahora lo llevan y le ponen la cargada cruz. Recuerden que el sermón se titula Salvación y sangre hasta el fin. Y Jesús está en su agonía, no ha dormido todo el jueves de noche, al amanecer del viernes,